articulaciones en uno. El codo son varias articulaciones. Acá tenés esto, tenés el condilio, tenés varios para poder hacer más movimiento. Aquí es tu dos articulaciones. Tres. La última Tres. ¿Entendieron, chicos? Entonces tenemos una superficie que tiene un formato más cilíndrico. Entonces tenemos acá la superficie cilíndrica. Sí, decime. En el codo para poder hacer este movimiento. Tenemos el cilindrito acá y se mueve esto alrededor del codo. Pegar um pouquinho o desenho. Viu dessa forma, gente? Então tem o encaixe dessa forma, desse formato cilíndrico. Claro, ao redor vai estar o tecido articular protegendo todo esse sistema. Pode deixar fazer. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien lo entendió? Explico de nuevo. Nos falta solamente una articulación y ya podemos hacer un receso. La articulación cansa, es bastante cansada. El último tipo es el parecido a la troclear, pero en vez de hacer este movimiento nos sirve para hacer una rotación interna, para hacer rotaciones internas, principalmente para hacer esto de aquí. ¿Ven? ¿Ven cómo yo puedo mover? Yo puedo dejar el cuello fijo y puedo mover la cabeza a los lados sin que mi torso, mi tórax, ni mi cuello se muevan. ¿Sí? Solo la parte de arriba. Este es un tipo de articulación de depredadores. Es común en animales que cazan otros animales. Porque con esta articulación yo puedo correr hacia adelante y mirar al costado sin mover mi tórax. O sea, yo puedo correr al lado de un animal al que estoy persiguiendo. ¿Sí? Nosotros somos todos depredadores. Ese negocio de veganismo es mentira. Nosotros, porque los veganos dicen, ¿verdad?, que nosotros no somos depredadores, pero nuestro intestino es muy largo, ¿verdad? Porque no podemos comer y va afuera, absorber y va afuera. Solamente que nuestros ojos están enfrente. Ojos adelante siempre es característica del depredador. Y todavía esta articulación que se llama trocoide es más. Porque ¿qué pasa? Yo puedo caminar hacia una dirección y mirar hacia otra sin necesitar modificar mi tórax. Si você vê a vaca, se ela quiser olhar para o lado, ela meio que tem que tirar inteiro, né? Tem que puxar, porque não tem essa articulação. Mas o que ela precisa? Ela tem que parar de comer e olhar os lados, né? Entonces para eso sirve esta articulación muy buena que tenemos, que está en el cuello de su ejemplo. Se llama de trocoide. No me acuerdo cuál es el nombre que está ahí. Tiene otro ahí. Es trocoide. Pivote. Pivote. ¿Sí? Pivote. Y donde tenemos una superficie ósea así, y alrededor tenemos un hueso. Pivote ¿eso está en portugués? No. Ah, no se escribe, perdón. Es pivote, no pivote. Movimiento de rotación. ¿Ven? Esto de aquí. Esto es lo que ocurre. Para que puedan ejemplificar, agarren un dedo, hagan esto y pongan por dentro uno de esos dedos. Este movimiento que podemos ver aquí es la articulación del pivote. Y es lo que encontramos cuando estoy moviendo la cabeza. Un atlas. Atlas. Sí, lo que sería el atlas y el axis. La articulación atlas. Sí, por la ofisoide. Exactamente. Gracias a eso yo puedo hacer este movimiento. Es independiente del resto de mi cuerpo. Bien, entonces yo puedo tener esta capacidad de una rotación interna por dentro. Sí, la articulación que hay entre el cúbito y el radio también es eso. Ayuda a que la articulación cordillera, porque para hacer el movimiento de coronación y supinación necesita de cordillera y de trocoide.
los dos juntos para poder hacer este movimiento, que también es una rotación interna. ¿Tas? Y con eso terminamos articulaciones, chicos. Eso es todo. Terminamos lo que sería articulación. Ahora poco un alumno me preguntó de por qué yo tipo di hueso, la cardiovascular y luego articulación. En la clase pasada, cuando ya estábamos terminando hueso, ustedes ya estaban más cansados y como vieron la articulación es un poco más difícil de comprender, no se les da tan fresco. Porque realmente si vamos al libro, primero explica hueso, después articulación y después más cardiovascular. Pero cardiovascular es más interesante y más fácil de aprender. Entonces les enseñé para no perder la hora, ¿no? Pero realmente no seguir la hora para poder beneficiarle a ustedes. No se preocupen, no tienen no. Aunque el hueso y articulación están muy interligados, son tejidos diferentes y tienen funciones diferentes que, aunque trabajen juntos, son cosas diferentes. ¿Entendieron? Para terminar con lo que sería introducción, vamos a ver la última parte de introducción, que sería el sistema nervioso. Rápido, vamos a ver la parte del sistema nervioso. Ustedes van a tener la materia de neuro, pero como nosotros vamos a ver partes del sistema nervioso, acá la parte de principalmente plexos, nervios y funcionamiento, necesito explicarles. Entonces tenemos el sistema nervioso. Primeramente, ¿qué es el sistema nervioso? Para ustedes, chicos, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Es el cerebro? ¿Qué es? É o sistema que leva os impulsos nervosos para o cérebro. E o cérebro não faz parte do sistema nervoso? É um sistema que leva informação para o cérebro. Não, o cérebro também pode ser um nervoso. Não, sistema que traz informação do cérebro para ¿Qué más? Lo que me están contando es una función del sistema nervioso, no lo que es. ¿Cómo? Exactamente, muy bien. Buena definición, buen concepto. El sistema nervioso es nuestro sistema de relación. Es el sistema que nos permite relacionarnos con el medio externo y controlar nuestro medio interno. ¿Sí? Ese es el sistema nervioso. Vamos a pegar aquí. Dale, pase. Queda paciente. No aparece en la pantalla. Fernando, decime que pase. Pase, pase. Ainda tem que ter o suspense, né? Surprise. Vamos a continuar. Relación con el medio externo. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es el nombre? Relación. Perdón, voy a escribir con mejor letra. Relación con medio externo y control del medio interno. Eso es el sistema nervioso. ¿Sí? También representa, dependiendo de su profesor de neuroanatomía, va a tener otras definiciones, ¿verdad? Él es nuestra conciencia y muchos de nosotros, ¿verdad? Diría que seríamos nosotros, nuestros pensamientos. Porque si yo quito tu cerebro y pongo en otro cuerpo, ¿continúa siendo vos o ya no sos vos? ¿Qué hace al ser humano el ser humano? Acá hay un dilema filosófico, ¿verdad? El dilema del barco de Teseo. Que tem um barco que eu vou tirando as partes, né? Madeira vai apodrecendo, eu estou trocando madeira. E qual que é o barco original? Aquele que você trocou as madeiras. E aquela é a mesma coisa, ¿verdad? Se eu saco o cerebro, seguir siendo vos, seguir siendo tu conciencia, ¿verdad? Paradoxo do barco de Teseu. Exatamente, o famoso paradoxo do barco de Teseu. Eu tenho um barco ou um carro, mesmo.
eu vou colocando as peças, mas aí eu pego as peças velhas e eu renovo as peças velhas e construo um barco com as peças velhas. Quem é um barco verdadeiro? Aquele das peças novas ou aquele das peças velhas? Ambos são. Essa é a solução mais conhecida, né? Você não é um ser humano sem seu corpo e o cérebro não é um ser humano independente. Eles são juntos, a gente trabalha junto. Então, somos parte. Solamente que nuestra conciencia hasta ahora se guarda dentro de nuestro sistema nervioso. Pero hay muchas cosas que no entendemos todavía, que todavía no sabemos. Por ejemplo, cómo el sistema digestivo entonces, estamos hablando un poquito del sistema nervioso, ¿verdad? De lo que es. ¿Quién se quieto? Ya, no, ya se eso de 2 horas. Bueno, sistema nervioso, como le dije, es el tema de relación externa porque nosotros usamos para ver, sentir, escuchar, movernos, para tener una relación con el ambiente. Si todo lo que ustedes sienten, temperatura, mi voz que están escuchando, que me están viendo dar en clase, lo que están comprendiendo es todo relación externa. Y lo que están controlando es su pensamiento, sus movimientos, todo eso y también su parte no consciente es lo que es el control interno. Entonces, esta es una definición, un concepto más simple posible que sigue el sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, hablando anatómicamente, o sea, dividiendo el sistema nervioso, nosotros tenemos 3 divisiones importantes que tenemos que ver. El sistema nervioso se divide desde 3 puntos de vista más importantes. Tenemos la división anatómica, histológica y fisiológica. Entonces tenemos 3 puntos de vista. Hay más, está también la biológica, pero estas son las 3 básicas más importantes, lo más importante que tenemos. ¿Sí? Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo que está más en el centro, el tejido principal que está en el centro de nuestro cuerpo, y el tejido que es más periférico que está más a los lados. Histológicamente, el sistema nervioso se puede dividir de varias formas, pero normalmente se divide en soma neuronal y extensiones, que en el caso serían dendritas de acción, de axones. Dendritas y axones. Y por último, fisiológicamente. En cuestión de lo que se llama gestión y función, tenemos el sistema nervioso somático, también conocido como consciente, y el sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo, vegetante o vegetativo. Esto ya habíamos hablado dentro de la primera clase, ¿no? De cómo funcionaría. Vamos a ver entonces desde el punto de vista histológico. Histológicamente, vamos a ver, ¿verdad? A nivel, histología a nivel celular, ¿verdad? Histológico, biológicamente, vamos a ver cómo el sistema nervioso está compuesto por una célula, ¿verdad? Que tiene un soma, soma significa cuerpo, es el cuerpo neuronal, ¿está bien? Y este soma o cuerpo tiene extensiones para poder comunicarse con otras neuronas.
Normalmente tiene una extensión grande, así, gruesa, que es para poder mandar información, porque al final de cuentas el sistema nervioso es una red de conexión de información. Una neurona mandando información a otra y otra neurona recibiendo información de otra. ¿Sí? Entonces la neurona tiene que tener una forma de enviar información, o sea, de mandar información, una vía eferente, donde la información sale, y tiene que tener una forma de recibir información, o sea, una vía aferente. ¿Sí? Y toda neurona va a tener eso. Ella tiene que tener la capacidad tanto de recibir información como de mandar esa información, devolver esa información a otra neurona, obviamente, para poder funcionar. Entonces la neurona en sí, la célula en sí, es esta parte de así que le conocemos como soma neuronal. El soma neuronal significa cuerpo, soma significa cuerpo. ¿Sí? La vía externa, la vía que sale de la información, se llama de axón. Esta es la vía eferente, que es de salida, obviamente de información, impulso. Y las vías de entrada, que normalmente son varias vías de entrada de información, son llamadas que son la vía aferente. Si hay una salida, por lógica tiene que haber una entrada. Esta es la entrada de información. Normalmente en la axón hay 1 hasta 2 y las dendritas son varias dendritas. Esta es la división histológica. Cuando vayan a estudiar histología, la profesora le va a decir lo siguiente. Histológicamente el tejido neuronal se divide en sustancia gris y sustancia blanca. Ese es un término que van a ver en histología. Le voy a explicar qué es la sustancia y la sustancia blanca. La sustancia gris es las áreas del sistema nervioso donde se concentran los somas neuronales y se llaman gris porque la primera vez que se miró un tejido de eso en el microscopio, el único tinte que le quedaba era el hidróxido de plata, y la plata tiene un color grisáceo, entonces la única tinción que le dejaba a la neurona visible, porque la célula cuando vos cortás y querés mirar en el microscopio es transparente. Las células son transparentes, entonces vos tenés que ponerle tinta y la tinta tiene que fijarse, fixar, no se coloca cualquier color. En inglés que la tinta no fixa la célula, no llega nada. Entonces, que vos buscas un tinte, una tinción que quede por la célula. Y en ese tiempo la única tinta disponible para poder mirar neurona era tinta de plata. Entonces se colocó. Se llama sustancia gris porque se queda grisáceo como la plata, por eso se llama sustancia gris. Y la parte donde hay axón y dendritas se llama sustancia blanca porque los axones y dendritas están cubiertos de gordura, tienen mucha gordura y la gordura no se colorea fácilmente. Es una parte de nuestro cuerpo que no le gusta agarrar el color, entonces como no tiene color, es blanco, se ve blanquecino. Y ahí tenemos la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Eso van a volver a estudiar en histología, pero para que ustedes ya entiendan. Cuando yo comento sustancia gris, yo estoy hablando de qué cosa? Del soma neuronal. Cuando yo digo sustancia blanca, yo estoy hablando de las extensiones, o sea, de los axones y dendritas. Que cuando yo miro en el microscopio se ve de color blanquecino. ¿Por qué? Porque tienen mucha gordura. Son muy gordurosos. Tienen una capa grande de gordura, de lípido. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? Eso es referente a la parte histológica, básica. Yo también lo quiero de biología. No voy a
entrar en muchos detalles, porque no son una materia como sopa, que se me dice. No, pero no hay materia, ¿verdad? En mitología después van a quedar más a profundidad. Bueno, ahora la división anatómica. ¿Alguna duda acá, chicos? ¿Alguien quiere preguntar una cosa? ¿No les quedó claro? ¿Qué? Axón. Después de axón. Dendritas. ¿Sí? Las dendritas son la extremidad de Sí, son extremidades que traen información a la neurona. El axón es una extremidad que sale de donde sale la información. Tem um nervoso capitular, Eso es lo que le alimenta al sistema nervioso, pero tampoco tiene contacto directo con el sistema nervioso. Siempre hay una capa que tiene el sistema nervioso es un toque. Ele tem uma capa que filtra, passa ali, todo el sistema. Eso es lo que ustedes conocen. Muy bien. Ahora hablar un poquito de la división anatómica. Como les dije, ¿verdad? La división anatómica es dividida al sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es toda esta área aquí que está en el centro de nuestro cuerpo. Y para poder reconocerlo fácilmente, todo el sistema nervioso que sea central siempre va a estar en la parte media, o sea, va a estar en la línea media de nuestro cuerpo y siempre va a estar cubierto de huesos. El cerebro y todo el encéfalo está dentro del cráneo. La médula espinal está cubierta por las vértebras, o sea, el sistema nervioso central siempre está recubierto por huesos, total o parcialmente, porque la médula hay partes que no cubre, pero que cubre. Ahí le reconoces, todo lo que esté cubierto por huesos es sistema nervioso central. Y todos los nervios, ganglios, cualquier cosa que salga del sistema nervioso central, el nervio que nace acá y va hasta la mano es sistema nervioso periférico. O sea, el periférico nace del central. ¿Vieron? Entonces tenemos todo esto de aquí, es sistema nervioso, nervio ciático, plexo braquial, nervios del cuello, nervio vago, todos los nervios que ustedes conozcan son sistema nervioso periférico. Entonces este completo es el sistema nervioso central. ¿Sí? Y todo nervio que nazca del sistema nervioso central, ¿verdad? Hay nervios que nacen directamente del cráneo y hay nervios que nacen de la médula. A los nervios que nacen del cráneo se les conoce como nervios craneales, los famosos pares craneales. Siempre suelen dos. Siempre hay nervios, si hay un nervio craneal a la izquierda va a haber un nervio craneal a la derecha. Entonces siempre vienen en pares. ¿Cuántos pares craneales tienen? ¿Cuántos pares craneales existen? 12. No. ¿No? Claro que no, la nervio cero. 13 entonces. Ah. Nadie, ¿verdad? Entonces nadie lee esa parte de la lectura. Ajá. Solo yo soy lo suficientemente nervio para que Entonces tenemos el sistema nervioso central y toda esta parte del nervio que nace es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, ¿sí? Que son los nervios que nacen directamente del cráneo. Existen 13 nervios craneales, pero perdemos uno al momento de nacer y amadurecer, se pierde el nervio número 0. ¿Sí? Entonces quedan solamente 12 pares craneales funcionando. Es una pegadilla que pasa con la verdad. Son 12 nervios en total, 12 pares. Por eso se llama 12 pares craneales, son nervios que nacen del cráneo y siempre hay derecha y izquierda. ¿Sí? Y luego tenemos los nervios medulares. También conocidos como raquídeos. ¿Cuántos nervios medulares tenemos? Más o menos.
nervios es el promedio, el total. 31, 32, a veces más, a veces menos. Son todos los nervios que nacen directamente de la médula. ¿Sí? Y ahora el sistema nervioso central. El sistema nervioso central vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener lo que sería toda esta área de aquí, que es la médula espinal, que es toda esta área de aquí. Toda esta área de médula espinal. Tenemos después toda esta área de arriba, que es la totalidad que está dentro del cráneo. Cuando vos ves la totalidad, se le conoce como encéfalo. ¿Sí? El todo. Todo esto se llama de encéfalo. ¿Sí? Y el encéfalo se va a dividir en partes. En este caso, vamos a dividir en 4 partes principales, que son las más importantes. Después en neuroanatomía van a ver que es un poquito más complejo, pero esto es lo más importante. Vamos a tener esta parte central, ¿sí? Vamos a tener esta pequeña partecita de aquí y esta partecita de aquí. Esta parte del encéfalo son la parte más superior, la que es la parte más arriba, donde está nuestra conciencia, nuestro control, que toda esta área de aquí es donde está la corteza, ¿verdad? Lo que conocemos como Hemisferio. Hemisferio porque hay derecho y Izquierdo. Esta parte central, que también tiene bastante función importante, se llama de diencéfalo. Esta es la parte de lo que se conoce como diencéfalo. Esta parte que marqué de negro, que se pone aquí, voy a poner de aquí a aquí, se llama de troncoencéfalo. Y este pequeño bultito que está hacia atrás, que es súper importante porque es para el control motor y para el equilibrio, ¿sí? Que cuando hay, normalmente las personas que tienen mucho talento o que hacen un deporte por mucho tiempo tienen más desarrollado esta área del cerebro, es el cerebelo. ¿Sí? Este es el cerebro. Entonces tenemos hemisferios, tenemos diencéfalo, tenemos tronco encefálico y tenemos cerebro. Todo esto forma el encéfalo. ¿Está bien? Y aquí el cerebelo. Y este TE es tronco encefálico. Muy bien. ¿Entendieron, chicos? Y así estaría dividido anatómicamente de forma bien simple y bien básica lo que sería nuestro sistema nervioso anatómicamente dividido. ¿Alguna duda? Entonces tenemos, me faltó aquí el periférico, también tenemos los ganglios. Cuando digo ganglios, vieron que hay pequeñas partes del nervio donde son más gorditos, ¿verdad? Donde tienen unas pequeñas bolitas. Esas pequeñas bolitas suelen ser el lugar donde se acumula, silencio, donde se acumula neurona y donde es una acumulación de neurona mayor dentro del propio nervio. Esa área se llama ganglio nervioso. Son pequeñas pelotitas de acumulación de neuronas en el nervio mismo. Tenés el nervio y de repente él necesita, es como un checkpoint, un guardado, un punto de una estación de un trabajo de un sistema nervioso. Entonces ahí sería un lugar de acumulación de neuronas. Y cuanto más complejo es la función del nervio, él va a necesitar más ganglios, porque cuando tiene una función demasiado complicada necesita más neuronas envolvidas. Y a veces las neuronas que están en el sistema central no es suficiente, entonces necesitan unas neuronas un poco más adelante, ¿verdad? Para poder tener su función. ¿Dudas, chicos? Siempre. O encéfalo fica tudo na cabeça ou desce para No, solo la cabeza. A partir de abajo cuando entras en el cuello ya es neuro. ¿Alguna cosa que quieran preguntar?
¿Algo que quieran preguntar? Desde yo veo el libro de la luz. Los dichos. Faz parte do século também. Todo. Você leu tudo essa parte, el menos a médula espinhal. La médula espinal la única para separar. O tenés el encéfalo, que según la clasificación antigua es todo y luego vas dividiendo, ¿verdad? El hemisferio también se le puede llamar el cosencéfalo. O tenés el cosencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, varias partes. Están libres en una sola. Pero por ahora, con esta introducción te van a por lo menos estar más tranquilo, ya hay una base de dónde salir cuando vean el libro. No voy a entrar en más detalle en eso. Bueno, entonces chicos, ya vimos anatómicamente y histológicamente. Vamos ahora a ver fisiológicamente. Cuando yo hablo de fisiología, ¿a qué me refiero? El Muy bien, funcionamiento. es la ciencia que estudia el funcionamiento. O mecanismo. El mecanismo de cómo funciona nuestro cuerpo. Fisiología es una materia para el segundo año, tercer semestre. Y la verdad que es la materia más importante del ciclo básico, según para mí el ciclo. Ni anatomía le llega a la importancia de estudiar fisiología. Si quieren ser médicos, tienen que saber de fisiología. Y bioquímica. Anatomía, etiología, es bueno saber la base, porque vas a aplicar algunas de otras cosas. Si te vas a volver cirujano, saber anatomía es obligatorio. Si te vas a volver anatopatólogo, saber histología es obligatorio. Si te vas a volver médico, saber fisiología es obligatorio. Es la materia más importante, porque es el que te vas a usar para saber la clínica, la farmacología. Yo, por ejemplo, enseño muchísimo fisiología nuevamente ahora fármacos, porque el alumno no sabe, no estudió bien. Tengo que repetir todo fisiología para que entienda la farmacología. Entonces, si estudian muy bien fisiología, vamos a ver todo eso anatomía. Bueno, sistema nervioso. Fisiológicamente dividido, como les dije, dividimos el sistema nervioso en dos. Sistema nervioso consciente o somático, ¿verdad? Y sistema nervioso autónomo o vegetativo o inconsciente. El consciente es fácil, es todo lo que vos podés sentir y todo lo que vos podés hacer. Se divide en dos partes, el famoso sensitivo, sensorial. O sea, la temperatura que estás sintiendo, lo que estás viendo, ¿verdad? A través de los nervios, porque lo que nosotros estamos viendo, la visión que nosotros tenemos es una interpretación de nuestro cerebro. Lo que vos estás viendo ahora es el reflejo de la luz que va de mí y va hacia tu ojo y vos estás interpretando. Los olores que sentís, mi voz que está entrando ahora por su oído, la sensación de la temperatura, todo eso es consciente. Vos te das cuenta de que está pasando eso. Y luego tenemos la parte motora, que es lo que usamos para controlar nuestro cuerpo, para movernos de forma consciente. También lo que uso ahora para poder hablar. ¿Entendieron? Entonces, esa es la parte del sistema nervioso consciente. Fácil. Ahora viene el inconsciente. Como ven, funcionalmente parece que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos diferentes. El inconsciente no trabaja con sensaciones, trabaja con botones de ligado y desligado, de prender y apagar, que se conocen como botones del sistema nervioso, como es la parte simpática y la parte parasimpática. Algunos de ustedes ya conocen. ¿Sí? La simpática es la parte de nuestro sistema nervioso que trabaja con la famosa adrenalina. Y la parasimpática es la que trabaja con la acetilcolina. Acá no hay sensaciones, acá no hay función motora, acá hay la simple función de ligado y desligado. Tener funciones que prenden y apagan órganos. ¿Sí? Esto yo ya expliqué en la primera clase, ¿verdad?
Imagínense, ¿por qué nosotros tenemos dos sistemas nerviosos? Porque hay uno que es consciente, que es lo que estoy usando para dar clases, para moverme, que ustedes están usando ahora para escucharme, para comprender lo que yo estoy diciendo y para ver. Pero ahora, imagínense que yo tengo que controlar de forma consciente mi estómago. Fíjense un momento, un mundo donde nosotros tengamos que controlar de forma consciente nuestro estómago. O sea, yo me voy a sentar, voy a comer, como alguna cosa. ¿Recuerdan lo que le dije? Voy a comer alguna cosa y yo tengo que concentrar. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que hacer el estómago para hacer digestión? Tiene que producir el ácido gástrico, tiene que hacer peristaltismo, tiene que hacer contracción muscular, ¿sí? Y tiene que liberar otras hormonas para poder aprovechar la digestión correctamente y tiene que hacer en el tiempo y cantidad correcta. Imagina hacer esto como si Batimento cardíaco. o batimento cardíaco. El corazón funciona de forma automática, eso es una ventaja. El corazón lo podés cortar, los nervios del corazón, él va a funcionar igual. Pero si yo necesito una función extra del corazón, yo necesito de que el sistema nervioso le estimule. Imaginen ustedes que el corazón sea algo consciente. A principio parece, vos podés controlar un batimento. Sí, isso é um saco, cara. Porque imagina, vou corriendo. Estoy corriendo. Ay, me cansé. Bueno, corazón, vamos a pasar de 100 latidos, ahora vamos a 120. Ay, 120. 1, 2, 3. O si te olvidas de hacer latir tu corazón. ¿Entiendes? Imaginen la concentración que yo tengo que tener para concentrarme para que mi corazón lata en la sincronización correcta que mi cuerpo necesita para el momento. Es un cálculo gigante, ¿verdad? O yo, comí 1 kilo de carne, medio kilo de carne. Entonces tengo que calcular la cantidad correcta de ácido gástrico que mi estómago tiene que liberar para poder digerir, porque si no me va a dar indigestión y me va a hacer mal la comida porque no digerí correctamente, porque no estaba concentrado. Entonces prácticamente nuestra vida va a ser basada en cómo me tengo que sentar, concentrarme 3 horas en comer, en digerir, y después recién tengo mi cerebro libre para poder hacer otras cosas. Entonces el cerebro dijo, no, para estas actividades tan repetitivas voy a apartar una parte del sistema nervioso que haga eso de forma automática y que prenda y apague las funciones de los órganos dependiendo de la necesidad. O sea, el cuerpo le pide al corazón, de repente el cuerpo le pide más oxígeno al corazón, el sistema nervioso automáticamente va a activar que el corazón lata un poco más fuerte y vos no te vas a dar cuenta, es una reacción llamada de reflejo. Entonces no necesita más ser consciente, él funciona de forma automática. Paraste, ya no estás corriendo, te acostaste en la cama, vas a dormir. ¿Qué el corazón automáticamente tiene que hacer? Tiene que comenzar a batir con trabajo. ¿Tiene que? Entonces él funciona con causa y efecto. Yo hago algo y eso me lleva a una otra situación automáticamente. O sea, si yo me acuesto y me relajo, automáticamente el corazón se va a adaptar y va a trabajar menos. ¿Sí? Si yo como algo, automáticamente el estómago va a comenzar a segregar el ácido gástrico para poder digerir. Automáticamente va a hacer la contracción. Uno de los poquísimos órganos que tiene la capacidad de controlar por los dos medios al mismo tiempo es el que dijimos, ¿qué es lo único que podemos controlar? El control autónomo y el consciente. La respiración. Porque ustedes están todos acá respirando de forma automática. Ahora que yo les mencioné, piensan en su respiración, ahora ustedes van a comenzar a controlar. Pero yo voy hablando, estamos conversando y la clase aquí y ustedes respiran de forma automática. ¿Vieron? Así yo no, porque imagínate, yo no voy a poder dormir si la respiración fuese solo consciente, porque me duermo, pierdo la concentración de respiración y ya no respiro más, ¿verdad? Ahí entonces se ve cómo lo automático nos ayuda, y eso se aplica a muchísimas formas de nuestro cuerpo. ¿Y cómo nuestro cuerpo controla eso? Con el sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Y no es que uno prende y el otro apaga, depende. En el corazón, por ejemplo, si yo quiero que el corazón trabaje más, yo le doy, va a funcionar el sistema simpático. Si yo quiero que el corazón trabaje menos, ¿quién tiene que activarse? Es el sistema parasimpático.
En el estómago, si yo quiero que el estómago trabaje más, yo tengo que usar el parasimpático. Y si quiero que el estómago trabaje menos, es el simpático. No es que el simpático siempre activa todo y el parasimpático inhibe. No, depende del órgano. Fiz um curso que o excesso de carboidrato no almoço pode ativar o sistema parasimpático, que gera aquela sonolência até e o bochejar de sono. O bochejar de sono é Los carbohidratos junto con la insulina, Sim. los niveles altos de insulina hacen que tu cuerpo quiera relajarse. Por eso te da sueño cuando vos aumentar los carbohidratos. Porque normalmente se você come, cara, se você está no almoço, você ainda mais, sabe, né? Você está no almoço balanceado, você não deveria ter sono depois de comer. Não é uma coisa normal. Isso significa que o sistema parasimpático e a insulina estão desbalanceados por uma dieta muito rica em carboidratos. E não deu para gente. Nossa dieta tem que ser uma base de proteína, que é carboidrato. Depois sempre jantar. Um sono, depois de jantar, né? Se eu tivesse macarrão, a pizza, né? Sorvete. Pero tienen, chicos. ¿Sí? Normalmente el parasimpático está más guiado a la parte de relajación, de parar. Sí, y el simpático es más para. Aquí, es la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina es la que trabaja con el parasimpático. Pero no es que eso no es una ley, depende mucho del órgano. Lo que sí que tienen que saber que ellos son sistemas contrarios. O sea que si en el estómago quien estimula que el estómago trabaje el parasimpático, automáticamente el simpático ¿qué va a hacer? Si uno estimula, el otro inhibe. Oye la palabra. Si en el corazón el simpático es el estimulador, el parasimpático va a ser el inhibidor. ¿Sí? Si en el intestino el parasimpático es el estimulador, ¿quién tiene que ser el inhibidor? El simpático. O sea, no es que siempre el simpático va a activar, depende de sus funciones del órgano. Para usar, para que você vai fazer discussão, né? A mesma coisa acontece com a ereção, é uma coisa que vai ser engraçado, mas é uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, a ereção ou a sensação de tesão que a gente tem por uma pessoa na parte sexual. Quem é o encarregado de fazer, por exemplo, a ereção do pênis? Adrenalina. Então, você está nervoso com vontade de lutar e você vai ficar. Estou lutando aqui, ó. Lutar contra o cara, né? É o meu. Não dá, né? Por que você acha que a maioria dos caras que vai ter a primeira experiência sexual gosta? Por causa que ele está nervoso. Porque o pênis ele só vai eretar quando o paciente está mais área relaxada, que é o parasimpático. A vezes também se vê muito do tipo de pessoa. Em pessoas que são mais nervosas, mais ansiosas, quem trabalha mais é o simpático, e as pessoas que são mais calmas. Sabe quando está calmo? O mundo está caindo em cima dele das boas. Porque ele normalmente, o parasimpático trabalha mais dele. Mais simpático, a gente fala, mais simpático, mais calmo. É, mais tranquilo, né? Inclusive isso serviu pra gente domesticar o cachorro. Sabe quais foram os lobos que a gente domesticou? Aquele que era mais parasimpático, porque ele era mais calminha. O outro lobo que era mais nervoso, né? Ele era muito simpático, ele não deixava a gente mexer nele. O outro que estava mais calmo, né? Ele aceitava o osso. Por isso que a gente conseguiu domesticar, né? O gato não tem isso, não tá nem aí. Mas entende? Tá? Eles são um sistema contrário. Se um órgão um liga, o outro tem que e vice-versa. Entendeu? Claro, o parasimpático é mais ligado à relaxação e o simpático mais a ficar mais agitado. Tanto assim que a adrenalina é o sistema de luta ou fuga, né? A parte que você falou do estômago, que para diminuir a atividade do estômago é simpática, é porque quando tiver adrenalina você para de. Sim, claro. Porque normalmente, quando você vai liberar adrenalina, é porque você vai precisar que o corpo esteja mais alerta. Então, você vai começar, porque normalmente você precisa mais estar alerta, porque tem algum perigo, tem alguma coisa que vai exigir de você. Merece a pena nesse momento o estômago estiver trabalhando? Não. Né? E isso também é o porquê que o parasimpático dá sono. Porque quando eu como uma coisa, principalmente se eu como uma grande quantidade de comida, quem estimula o intestino é o parasimpático, né? Agora, o intestino para ele trabalhar melhor, o simpático faz o quê? Ele
faz uma vasodilatação no corpo, faz que o corpo inteiro relaxe para o sangue fluir naturalmente, mais facilmente, sobrar para alimentar as células intestinais para ela fazer o trabalho melhor. Por isso que te dá sono. Entendeu? Então você faz esse sushi lá, né? Você consegue fazer um sushi, né? E eu vou no rodízio para prejuízo, né? Para cansado. Vou pagar R$120 para comer. Então eu vou lá para o parasimpático da frente. Funciona dessa forma, gente. Sim? Mas não fixem que um ativa e outro inibe. Não. Eles são sistemas contrários. Se um estimula, o outro vai inibir e vice-versa. E são funções automáticas. Chegou o estímulo, ele já vai fazer. Você comeu, o parasimpático vai começar a trabalhar. Você vai correr, vai exigir um pouco mais do seu corpo, o simpático vai começar a trabalhar. Por quê? Porque ele que faz a exigência do coração. Você vai dormir, você vai deitar, você vai dormir, vai relaxar, quem tem que trabalhar? Parasimpático. Tem uma patologia no coração que ela ativa o sistema simpático e não desativa o parasimpático. Ela acelera e não volta para o núcleo. Ela demora muito tempo para voltar. Eu lembro de uma dislipidia que ela não tem uma compensação. Eu senti uma coração simpático, nos porcentagens relativos. Faz vai ser 80%. Você parou, né? Ele baixar, então tem. Nesse tipo de patologia, se ela começar a andar rápido, dispara, 180, 200, mesmo que ela separado, uma amiga minha morreu disso aí. É uma hipertensão de origem simpático-mimética. É uma hipertensão por conta de um aumento da função simpática. E o contrário também, a famosa síncope. O paciente desmaia toda hora, por quê? Porque o parasimpático ativa tanto nela que ela desmaia. O contrário também. Ou seja, nenhum nem o outro até é bom. É sempre o bom equilíbrio, que a gente chama de homeostase, né? Equilibrado. Entenderam, gente? Então é assim que se controla o sistema nervoso autônomo. Dessa forma, o estômago, o intestino, coração e quase todo o nosso corpo pode ser controlado de forma automática sem precisar usar, né, o nosso HD cerebral e sobra tempo para a gente pensar. Pode pensar coisas boas, estudar com besteira, né? Sobra aí neurônio para queimar. A classificação dele nem sempre vai ser só técnica. Pode até dar aquela modificação simpática só Em algumas funções? Sim. Tem que são fixos, né? Muy bien. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar sobre el sistema simpático y parasimpático? No voy a entrar en demasiado detalle, ¿verdad? Eso se van a ver en neuro, pero eso sería la introducción. Sí, ele tem um sistema próprio. Coração, por exemplo, você pode cortar o nervo simpático e ele vai conseguir. Para você relaxar, para você aumentar o performance. Porque o coração ele tem batimento padrão de 100 a 60 batidas por minuto. Isso ele pode manter sem problema nenhum. Agora, você quer que ele vá mais de 100, você ativa o simpático. Se você quer que ele diminua para 60 ou um pouquinho menos, você vai dormir, você tem que parar. Ele não, todos os órgãos têm os dois. Você precisa ser firme. Não pode ser pelo seu articular. Todo mundo que trabalha com o corpo precisa dos dois. Só que o coração, a lei diz que também tem que ser independente. Um pouquinho mais complexo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntarme? Entonces, para dejar claro, solo para que entiendan que son sistemas contrarios, ¿no? Por ejemplo, si tengo acá el corazón, entonces tengo un corazón aquí. Y aquí. Si yo al corazón le digo, le mando, hago que le llegue el sistema simpático, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a latir más rápido. Va a aumentar su función. ¿Sí o no? Va a aumentar su función.
Y por el contrario, si yo le mando el parasimpático, Va a disminuir. va a disminuir. ¿Entendieron? Pero si yo hago lo mismo en el estómago y agarro y le mando estímulo simpático al estómago o al intestino, ¿verdad? Simpático, ¿qué va a pasar? La función va a aumentar o disminuir la función del estómago. Disminuir, porque en el estómago es al contrario. La función disminuye. Y si yo le mando el parasimpático, un estímulo parasimpático, Aumenta o disminuye. ¿cómo No, va parasimpático. Aumentas a aumentar la la función. función. Agora, como você manda esse estímulo? Simpático e parasimpático? Tem cada um tem o seu nervo. Tem nervo simpático e tem Pode nervo. induzir também. Pode induzir. Não, cada um. Ele vai ter uns nervos que chegam assim, que são simpáticos, e tem outro nervo que é parasimpático. Então você ativa um ou outro. Tem todo o sistema nervoso, todo o cableado nervoso. Um sistema de cableado nervioso hermoso que vamos a estudiar no centro. Colocar internos assim, por exemplo, Eso estudiamos Você pode estimular também. Isso é estimular. en segundo semestre. O aquí. En el segundo semestre se estimula el abdomen, en el primer se llama corazón posterior Pero el cableado del del abdomen. Del abdomen. Sí, sí. Plexus celiaco. en segundo. Segundo. Ese me da miedo. Sí. A adrenalina em estômago funciona de forma contrária. Porque, mira, yo si quiero adrenalina, quiero que mi corazón funcione más y quiero que mi cuerpo luche. ¿Cuál es la lógica? Si yo libero adrenalina, yo quiero que mi corazón trabaje más. Yo quiero que mi cuerpo se transforme en algo que pueda luchar. Me conviene que la sangre vaya al estómago. Tipo, eu vou lutar e justamente quando eu vou lutar, meu estômago está com fome. Ou começa a fazer digestão. É conveniente? Não, né? Quando que é conveniente que o estômago funcione? Quando estamos relaxados. Entendeu? Então ele trabalha segundo o que é necessidade. Entendeu? Então não tem sentido, se eu mandar adrenalina para o estômago, ele começou a trabalhar mais. Porque aí ele vai ir contraproducente ao que seria a ideia da adrenalina. Para que serve a adrenalina? Sistema de luta ou fuga. E se eu tenho que lutar ou fugir, eu tenho que no momento ter fome ou começar a fazer digestão? Não, né? Eu vou começar a fazer isso e ele vai ser contraproducente, ele vai distrair. Por quê? Para eu fazer digestão, para eu ativar o sistema digestivo, eu preciso de sangue, preciso de nutriente, não é? O sistema digestivo ele trabalha, não, vamos começar a trabalhar então não, ele precisa de nutriente para trabalhar. Entendeu? O estômago não produz ácido gástrico do nada, ou mucosa, ele produz isso tirando os materiais do sangue. E se eu estou numa situação onde eu tenho que lutar ou fugir, eu preciso desse nutriente lá no músculo, no cérebro ou no estômago. Onde que eu preciso? No cérebro, no músculo, entendeu? E quando eu estiver relaxado, tal, aí sim eu me puedo dar el lujo de darle nutrientes al intestino para que haga una buena absorción o un buen trabajo de digestión. ¿Entendieron? Por eso no tiene lógica, porque el estómago y el corazón en ese caso trabajan para cosas distintas. Por eso no van a ser el sistema activador. Y aquí podemos ver la dualidad del sistema autónomo, ¿ven? Como realmente no es que el simpático siempre activa, sino que son sistemas contrarios. Si el simpático activa, el parasimpático inhibe. Pero si vamos en otro órgano y hacemos la misma situación, si el parasimpático es el activador, automáticamente ¿quién va a ser el inhibidor? El simpático. ¿Sí? São células específicas que Sí. recebem esse estímulo? Hay todo un sistema especializado de receptores y mecanismos que hacen que se pueda trabajar de diferente manera con la misma sustancia. Entonces, a célula está preparada para ela ter uma reação diferente dependendo da substância. ¿Entendeu? Muy bien. ¿Entendieron eso, chicos? La dualidad del sistema. É quando o corpo libera adrenalina, é para o corpo inteiro, né? Sí. La liberación del sistema simpático parasimpático suele ser sistémica.
Siempre, o sea, yo no libero adrenalina solo para el corazón, o solo no. Una vez que yo libero en totalidad. Solamente que lo que pasa, hay niveles de liberación. Hay veces que liberas poco, entonces el estímulo es menor. Y hay veces que liberas mucho, entonces el estímulo va a ser mayor. Es a necesidad, pero sí, estos son estímulos que no son localizados, son estímulos sistémicos. Si yo libero adrenalina en mi cuerpo, libero todo el cuerpo. Ahora, ¿qué tanto va a reaccionar? Depende de la cantidad de liberación. Por ejemplo, si yo estoy comenzando a correr, corre, acá puedo hacer una cogida celular. Voy a liberar adrenalina, pero no voy a liberar la misma cantidad que liberaría si levo un susto. Por exemplo, sai um cachorro aí começa a andar atrás de mim, né? Um cachorro grande vai me morder. Qual que você acha que vai liberar mais adrenalina? Um cachorro querendo te morder ou você simplesmente correndo? Entonces depende del origen del por qué mi cuerpo va a liberar la cantidad correcta. Uma torneira inteligente, entendeu? Eu preciso só um pouquinho, libera só um pouco. Eu preciso muito, porque tem alguma coisa que arrisca a minha vida, eu libero muito, entendeu? Professor, Sim. na aula de fisiologia, saberemos que cada tecido reage a acetilona ou a Não, adrenalina? é fisiologia ou adrenalina. Como cada tejido reacciona. Eso ya es mecanismo de función. Sí, en fisiología van a aprender cómo es que la adrenalina en algunos órganos activa y otros órganos inactiva. O coração ativa e o Ahí desativa. de aquí en el año, no, la mitad del siguiente año van a ver eso. En el tercer semestre comienzan a estudiar cómo realmente funciona eso. Por ahora, vocês têm que acreditar em mim. Não, lógico. Por enquanto é só acreditar em mim, mas depois no futuro vocês vão saber os porquês das coisas. Pero es interesante, es un tema muy interesante. Por eso da gusto estudiar esta parte, principalmente cuando llegáis a estudiar fisiología neuronal, ¿verdad? Mecanismo de función neuronal, es muy interesante. Y es súper complicado, no es fácil de entender. Essa parte de fisiologia você explica o que é tudo. Terrível, né? Você é biologia? E telefone aí, depois vocês passam no seu curso. Bueno, terminamos introducción. ¿Sí? Ahora vamos a continuar ya con el siguiente tema, ya propio de anatomía. Vamos a comenzar con tórax. La primera parte. Le pasé ya ahí el material, se puede pasar en el grupo de ustedes, de acá de hoy. Esto por esta semana nomás, después ya va a estar disponible en el Drive ya. Tórax. Esta es la primera región del cuerpo que vamos a estudiar. ¿Sí? Famoso tórax. Antes de todo, recuérdense que para que tenga la característica, en el caso del tórax son los huesos y los músculos. Vamos a intentar ver hasta dónde podemos llegar el tórax, ¿verdad? Contenido y continente es lo primero que se tiene que decir. Vamos a ver, proclamos. Bueno, en el tórax tenemos tres huesos, o sea, cuatro huesos principales, tres huesos principales y algunos accesorios alrededor, ¿verdad? Los huesos más importantes de nuestro tórax son el esternón, las vértebras torácicas y las costillas. Los huesos que participan o que le ayudan al tórax en ciertas funciones, pero no son exclusivamente del tórax, son la clavícula, que también es del miembro superior, ¿verdad? También pertenece al miembro superior, y la escápula, que está en el tórax, pero participa del miembro superior. Él no participa estructuralmente del tórax, sino que es parte del miembro superior y está encajado en el tórax, está encajado en el tórax. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar la estructura así de todo el proceso, cómo es el todo, el armazón óseo del tórax, y vamos a estudiar uno por uno, cada uno de los huesos con cada una de sus características más importantes, ¿verdad? Y por más que parezcan numerosos, es la forma de estudiar tórax, ¿verdad? Porque tenemos que ir, no, el esternón es un hueso. Después tenemos 12 vértebras total, torácicas.
Y tenemos 24 costillas, pero todos ellos tienen truco de estudiar, o sea, no hace falta estudiar demasiado mucho. Tienen cómo estudiar más fácil. Igual, el primer hueso que vamos a tocar del tórax es el hueso externo. Como todo hueso, lo primero que tenemos que definir es el tipo de hueso que hay. Mandate el grupo de material. Ya está, este material en el grupo de WhatsApp para que bajen. Por esta semana, chicos, ya le va a bajar todo disponible antes. Un poco atarefado con esto de inicio de semestre. La UCP cambió sus formas, entonces tengo que rehacer muchas cosas. Bueno, entonces, el esterno, chicos, es un hueso plano. ¿Qué yo les dije sobre los huesos planos? ¿Qué tiene que tener el hueso plano? Siempre tiene que tener dos caras. O sea que el esterno, hueso plano, tiene dos caras. Tiene un formato más o menos triangular, es un hueso impar, porque hay solamente uno. Es mediano porque está en la línea media del cuerpo y es simétrico porque él es igual tanto en el borde izquierdo como en el borde derecho. Y por lo menos tiene que ser lo más similar posible, ¿verdad? Tiene más o menos un tamaño de 15 a 20 centímetros, ¿verdad? Normalmente 15 centímetros en las mujeres y 20 centímetros en el hombre, ¿verdad? El tórax del hombre suele ser más grande, aunque eso puede variar bastante. Tiene tres partes bien definidas. Tiene la parte de arriba superior, que es la parte de ahí, la parte del medio, que es la más larga, que es el llamado cuerpo, parte medial, y una pequeña especie de caudal, una cola, que es la parte inferior, también conocida como es una extensión grande del hueso, es una apófisis. En el caso le dice apófisis chifoides. De chifoides, porque chifoides significa cauda. Era una cosa comparada a cautín, que parece a cautín de bicho. A terpinha, né? E o português brasileiro é apêndice. Apêndice Processo de fora. o proceso chifoide. El proceso chifoide es más común, conocido también. Las apófisis se le dice proceso también en portugués. ¿Y de clavícula? Ese es el interno. De clavícula. Hay cierta gente que tiene atresia o más la clavícula es la que mantiene el miembro superior. La persona no puede hacer movimientos correctos del hombro, porque es la que encaja el hombro. Y luego la persona no tiene esta región. Entonces, por ejemplo, no puede hacer esto, puede levantar el brazo. Entonces, la movilidad del miembro superior está muy bien. Fuera de eso, nada. Pero para nuestro mundo de hoy en día no es nada, ¿verdad? Si fuéramos animales salvajes, sería una sentencia de muerte. Un animal que no puede agarrar, no puede moverse, muere. Pero el ser humano es una dificultad, se vuelve una persona deficiente. Pero nada que arregle la vida. Bueno, entonces como pueden ver, el esternón tiene todas estas partes de aquí. No es un hueso muy difícil. Entonces, repitiendo, hueso del tipo plano, significa que tiene certeza dos caras. Como en la posición anatómica, él se encuentra así, ¿cuáles van a ser sus caras? Cara Interna y externa. anterior y Posterior. externa, interna también es válido, ¿verdad? Porque externa al tórax, interna al tórax, pero lo más normal es anterior y posterior en posición anatómica, aunque no estaría incorrecto. Y tiene sus tres partes. Esta porción de aquí, que supostamente parece un volante de carro. Não, isso aí vai repetir muito, gente. Cada coisa que os anatomistas inventam da cabeça é impressionante. Muita coisa que a gente estava bem empolgado. Porque según esto parece un volante de algo, ¿verdad? Que en español es manubrio, por eso se llama manubrio external, parece un manubrio de un carro. O cara tinha um Fórmula 1. Eu acho, um volante diferente, né? Era uma coisa muito bem designer, dos anos bom eles. Você não vê lá lá na morgue, lá no externão, tem alguns que meio que assemelham, né? Com muita imaginação, parece volante de carro. Muita imaginação. Mas tudo bem.
Se le puede decir manubrio external o también se le conoce como porción o segmento superior, más fácil, la parte de arriba. Después tenemos esta parte más larguita que está en el medio, entonces es segmento medio o cuerpo, la parte del cuerpo del cuerpo. ¿Sí? Y por último, o proceso, apófisis o caudinha, do jeito que você quiser, tifoide, que es esta puntita acá que inclusive ustedes pueden tocar aquí en la boca de su estómago, la boca del estómago aquí en la parte bem baja, você pode sentir essa pontinha que aqui se sente é a ponte. E onde você tem que apontar, você quer dar um soco pro cara que levantar. Bueno, muy bien. Ahora, como podemos ver, él se relaciona con muchos otros huesos. Hay relaciones aquí con qué? Con los huesos de la costilla. ¿Vieron cómo las costillas están unidas a él y también la Vícula. Entonces él se articula tanto con clavícula como con las costillas. Con todas las costillas. ¿Sí o no? No. Porque si vemos acá, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el resto de las costillas no se unen. De las 24, o sea, de las 12 costillas que tenemos, solamente 7 se unen al esternón. El resto no se unen. Muy bien. Y aquí tenemos, miren, mira, acá parece un volante de carro. No, es un volante de carro, né? É claro. Não, diferente, talvez seja algum deportivo, Bugatti. Vamos criar uma empresa que gere carros com forma externa. Volante de forma externa. Para ver esse negócio tem sentido. Muy bien. Entonces tenemos la porción superior o manubrio, ¿verdad? El cuerpo y la apófisis xifoide. Como podemos ver a los lados van a haber muchas cavidades. ¿Por qué? Porque aquí son os pontos de encaixe dos ossos, né? O osso está fazendo a articulação. Então, los bordes del esternón vamos a tener muchos orificios de entrada de articulación. Se puede llamar de escotadura articular, cavidad glenoidea o fosa articular. Todos esos nombres son válidos. Essa linha aí traduz muita coisa, né? Não trazer muita coisa. Bueno, chicos, ahora, si vemos, se puede encontrar una cosa muy interesante que es una línea que separa específicamente la parte superior del manubrio del cuerpo. Esta línea de aquí tiene nombre, se llama de ángulo external. ¿Sí? Es este pequeño espacio entre lo que sería el manubrio y el cuerpo. ¿Y por qué esta línea manubrio external es importante? Porque es algo que yo puedo tocar anatómicamente hablando. Yo puedo sentir en mi interno la línea del ángulo external, o también conocido como ángulo de Lewis. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Increíblemente hay muchos elementos anatómicos dentro del tórax que están alineados perfectamente con ese ángulo de Lewis. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón justo comienza debajo del ángulo de Lewis. La aorta está justo detrás del ángulo de Lewis. La división de la tráquea en los bronquios está justo alineado atrás del ángulo de Lewis. Entonces, él es un punto topográfico muy importante para encontrar cosas dentro del tórax. Además que también nos sirve para poder poner el electrocardiograma. No, él está alineado con la segunda costilla, la costilla 1, la costilla 2. Entonces, si yo quiero encontrar la segunda costilla, solo necesito encontrar el ángulo de Lewis. Voy a tener la costilla 2 al lado, bajo 2 espacios y coloco el primer electrodo del electrocardiograma. Entonces, es un punto de referencia muy importante en el tórax. Por eso tiene su importancia. El ángulo de Lewis. ¿Sí? Está esta fosa xifoidea, pero la verdad es que no tiene mucha importancia anatómica. Existe, es para la inserción de un músculo, en el caso del recto, pero nada del otro músculo. Ahora, el ángulo de Lewis sí, punto topográfico de alta importancia. Entonces, el punto de referencia. Para auscultar el corazón también no se... Claro. Sí. Para todo lo que vas a tocar el tórax, no podemos usar el ángulo de Lewis para saber ubicarte dónde vas a hacer. ¿Verdad?
Porque, por ejemplo, para ocultar el corazón vos tenés que ir en los espacios correctos, no podés poner en cualquier parte. Porque si no, no vas a saber qué estás escuchando. Si querés escuchar el ventrículo derecho, o sea, el corazón derecho es un espacio. Cuando querés escuchar el lado izquierdo del corazón es otro espacio. Si querés escuchar la aorta es una cosa. Si querés escuchar el tronco pulmonar es otra cosa. Y todo podés, desde el inicio, tenés que tocar primero el ángulo de luz para saber ubicarte en qué parte estás. Porque no todos los tórax son diferentes. Hay gente que es más alta, gente que es más chica. Entonces hay que saber ubicarse y personalizar ese entendimiento para el formato del tórax de la persona. Muy bien. Y aquí podemos ver la descripción, pero vamos a hacer de la anatomía descriptiva para poder hablar un poquito del esternón. Como les dije, es un hueso plano, entonces tiene dos caras, anterior y posterior. No te mira adelante, no te mira atrás. Tiene dos bordes, ¿verdad? Un borde derecho y un borde izquierdo, ¿verdad? Y tiene dos extremidades, una parte más superior y una parte más inferior. Y aquí podemos ver las características que se pueden encontrar en la cara anterior. Aquí podemos ver el manubrio, el cuerpo, el chifoide, ¿verdad? Y en la cara anterior, ¿qué vamos a ver? Primeramente vamos a ver el ángulo de Luis. esta pequeña línea que separa el manubrio del cuerpo. Después vamos a ver unas pequeñas líneas que se llaman líneas transversas. ¿Qué ocurre? Como las costillas le aprietan desde los costados, el esternón se modifica, se deforma un poquito, justamente por la presión de las costillas a los lados. Y esas modificaciones, esa deformación se ve como esas líneas, ¿vio? Apertó aquí, y el esternón salió un poquito. Se apertou um pouquinho e ele meio que perdeu a linha e saiu uma portezinha dessa pressão. Você vê que em cada lugar onde tem uma costela encaixada tem uma portazinha porque a pressão dos lados da costilla do esternón. E isso se chama de linha transversa. ¿Verdad? Y acá podemos ver, miren, ángulo external o ángulo de Luis, unión del manubrio con el cuerpo, está a la altura de la segunda costilla, al nivel del cuarto espacio, con la cuarta vértebra, que es referencia para encontrar la costilla entre otras cosas. O sea, un punto de referencia muy importante en el tórax. Importantísimo no olvidarse que él está alineado con la costilla número 4. 2 Ah, 2. Ah, cierto, la que y está acá. con la vértebra número 4. 4. Entonces, la vértebra, él está justo alineado con la vértebra 4. Porque las vértebras torácicas no son rectas, son inclinadas, ¿verdad? Entonces, como está inclinado, el 2 está más arriba, está abordado. Después le voy a mostrar otra imagen para que lo entiendan mejor. Luego tenemos la cara posterior. Él no tiene nada, no hay nada interesante en la cara posterior, es una cara menos marcada y más lisa, pero más que todo. Es una cara más sencilla, sin nada interesante dentro. E ela aponta para Sí, para afuera. Exactamente, de una forma más cóncava. Luego tenemos las extremidades. Ahora tenemos acá el borde más aquí. En la extremidad superior, que es por el manubrio, vamos a tener la cavidad, la escotadura, clavícula o carilla articular de la clavícula. Recuerden que la clavícula está articulada en el esternón, justamente en la parte de arriba. Y también vamos a tener este pequeño espacio entre las dos articulaciones. Este espacio ustedes pueden tocar acá. En su clavícula, van a ver, si tocan su clavícula, siguen y van a ver que se hunde. Va a haber una parte que viene del medio que se hunde. Y este espacio negativo se llama de escotadura yugular o horquilla external. Y se llama justamente yugular porque justo la vena yugular está aquí. Acá donde podemos encontrar la vena yugular. ¿Sí? Extremidade superior também pode chamar de extremidade cranial. Cranial e caudal? Não. Não é muito usado, mas sim pode ser, porque está alineado con el cráneo. ¿Entendieron, chicos? Entonces, esta área, este espacio que tenemos aquí, entre las dos articulaciones, se llama descotadura external. Ustedes pueden tocar aquí, el espacio que existe justo entre el final de las dos clavículas. Este lugar sirve como punto de referencia para encontrar justamente la vena yugular, una vena muy importante del cuello que pasa por detrás de ese espacio.
¿sí? En la extremidad inferior solo tenemos la apódice sifoide, ¿sí? Que la apódice sifoide es bien inferior y sirve principalmente para la inserción del músculo, para que el músculo recto abdominal, aquel entorno que te cuadradito, inserta ahí el encaje. Ahora, borde lateral. ¿Qué tenemos a los laterales del esternón? Lo que vamos a tener principalmente son carillas articulares. En el caso tenemos 7, ya que la extremidad superior es la que tiene la parte superior, la que queda la clavícula, entonces a los laterales solo tenemos carilla costal, no hay otra cosa. Y tenemos 7 carillas, que son estas de aquí. Solamente 7 de las 12 costillas se articulan directamente al esternón y dejan esta marca. Y eso de ahí, la cortadura articular costal a los laterales. Tenemos 7 en total. Teniendo como la segunda costilla, que es la que se encaja justo entre el cuerpo y el manubrio, en el ángulo de Lewis, ¿verdad? Y la séptima tiene una característica especial, que es la que contiene las otras costillas. Voy a explicar costillas. Y como tenemos 7 carillas, tenemos 6 espacios entre estas carillas. ¿Ven? Miren, hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hay un espacio aquí, otro espacio aquí, otro espacio aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, entre las carillas también están los espacios entre ellas. ¿Sí? Justamente estos espacios se les llama de escotadura intercostal, porque está entre las costillas. O sea, yo tengo la escotadura costal o carilla costal, que es donde la costilla va a hacer la articulación. Y después tengo el espacio que sobró entre una y otra costilla, y ahí se llama de escotadura o fosa intercostal, justamente la parte que no tiene articulación, porque es el espacio entre las articulaciones. Y esto es lo que encontramos en la parte lateral de nuestro esternón. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Algo que no entendieron? Es un hueso bien fácil, llega a ser principio a aburrido, tiene muchas cosas. Con Castilla me interesa. También es que a Atlética deixou todo um pouco mais cansado. Muitas emoções. Acho que vou parasimpático demais, parasimpático. Porque o parasimpático. Si quieren estudiar músculo, vayan al capítulo o vamos a dar clases de músculo. ¿Entienden? Porque aquí sí, aquí en el resumen están las inserciones musculares más importantes. Pero como pueden ver, yo le quité, no le puse nada de más. Están solamente los músculos más importantes y más o menos no están en posición. ¿Por qué? Porque la anatomía, si vas a estudiar como un todo, es muy complicado al comienzo, es mucho mejor estudiar solo huesos. Acá hay ciertos músculos, ignoramos. ¿Cuándo vas a estudiar? Cuando lleguen en ese músculo. Así es mucho más fácil estudiar. Estudiar las cosas por separado, y cuando dominen cada cosa por separado, ahí hacen un tubo. Pero primero, pedacito por pedacito. Solo huesos, solo músculos, solo nervios. Después agarramos y hacemos un tubo. De ahí con la frente. Por eso a mí no me gusta enseñar por sistemas, por regiones. Obras, cuello, miembro superior. Después vamos a juntar todo el mundo. Bueno, con eso terminamos lo que sería esternón. Es muy fácil el esternón, ¿no? Un hueso simple, tranquilo de aprender. Es el hueso que todo el mundo quería. Todo el mundo quería que le cayese cuando era examen oral. En mis tiempos, mis exámenes no eran teóricos, no eran escritos. Yo, en mi facultad, todo era oral. Y era un examen oral a la semana de anatomía y cada 15 días fisiología. Cada sábado era un día de la noche, sábado de mañana. Pero el día de tiempo, que comenzaba a 7 horas, acababa a las 2 de la tarde, con un programa. Como se veía ilusionado. Chegava parcial, era tudo o tema da semana. E na final, também, todo o tema do ano inteiro. Pode ficar qualquer coisa. Tinha um bolieiro, né? A gente jogava o bingo, né? E cada número era um grupo de temas específicos, né? Um pedacinho de cada tema. Daí todo mundo queria tirar o esternão para explicar, né? 2 caras, 2 bordes, aqui costela, aqui clavícula, acabou, não tem mais. Não tem perguntar, tá vendo? Daí tem a coisa que era feita. Bem terrível.
Na UP del Camino, na Maria Chico. Formei lá e falei, negócio anual a vida é muito mais simples, né? Divide conteúdo, aqui não tem, mas a gente dá tudo. E esse negócio tem um professor assim, que der aula, com calma, com paciência, né? Vocês têm, eu tenho que ser um professor que eu queria ter, entendeu? Não tenho professores muito bons. É terrível, eu tenho que aprender muito sozinho. Mas assim tem meio, né? Mas foi por esforço. E eu seja da UP, eu sei que não fico nada, né? Eu sou bom por mim mesmo. A UP não me ajudou, eu estou ficando título. Ao final, o que te faz bom é o teu próprio esforço separado. Você pode ir na faculdade mais top do mundo, o que vai te fazer bom é você sentado na cabeça. Vértebra torácica. Pode. Vamos a continuar. Eu voy a pasar para terminar vértebra y ya libero el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos como podemos ver? En total son 12. Vamos a estudiar uno por uno los 12. ¿Será? Porque ahí vamos a hacer, vai ser 2 semanas só de vértebra. Vamos a explicar a primera vértebra, a explicar a segunda vértebra. No hace falta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay huesos que son muy repetidos, que hay en gran cantidad y son repetidos, ellos todos tienen características comunes, lo que en la anatomía se llama de características típicas o patrón. O sea, todas las vértebras torácicas, las 12 tienen una característica patrón. O sea, si eu sei a característica padrão, eu já posso descrever qualquer das 12 vértebras. Ou seja, eu preciso aprender uma e eu aplico em todas. Mas existem as vértebras que são fora do padrão. Sim, mas a maioria das vértebras que são fora do padrão só tem uma característica extra a mais. Entendeu? Tem poucas vértebras que têm uma característica muito diferente da original. Entendeu? Então, quando estudiamos huesos que son repetidos, no hace falta aprender los 12 huesos. Tenés que aprender bien un hueso y esa misma característica del primer hueso que aprendiste podés aplicar en los 12 huesos. Y en la costilla funciona de la misma forma. Tenemos 24 costillas en total. ¿Vamos a estudiar uno por uno hasta llegar a las 24? No. Hay que aprender una costilla y la misma cosa se aplica a las 24. Eso es lo lindo de tener huesos repetidos que tienen padrón, porque las características se repiten. Entonces yo no necesito preocuparme demasiado de aprenderme una por una. No, aprende una y aplicar el mismo conocimiento al otro. Lo único que va a cambiar es que tal vez tenga una que otra cosa, o sea un poco más grande, más chico. El resto es igual. Y ahí tienen justamente las vértebras torácicas típicas, que son las que tienen todas el mismo patrón. Y las vértebras torácicas atípicas o especiales son aquellas que también están en el padrón, pero tiene algunas cosas que le hacen diferente, pero es una cosa solamente, no es también que va a ser que es lo mismo, pero tiene alguna cosita que es diferente que hay que mencionar, que vale la pena mencionar. Entonces, ¿cuál es la característica de una vértebra padrón? Y esto también aplica para casi todas las vértebras. Toda vértebra va a tener una masa ósea redondeada llamada de cuerpo vertebral. ¿Sí? Toda vértebra va a tener un montón de saliencias óseas que se llaman no olvidé colocar aquí, masa apofisaria, que es un grupo de apófisis que están todos juntos. La masa apofisaria de las vértebras, y aquí no solamente habla de vértebra torácica, esta descripción sirve para casi todos los tipos de vértebras, las lumbares, las cervicales, inclusive las sacras. Todos ellos siempre tienen cuerpo y masa apofisaria. La masa apofisaria está hecho de qué? Está hecho de lo que sería esta apófisis de aquí, que está transversal, entonces se llama apófisis. ¿Cómo se va a llamar? Está en formato transversal y se llama apófisis transversa. ¿Sí? Tenemos una apófisis que está hacia atrás y parece una espina. Yo dice que parece una espina, entonces se llama apófisis espinosa. Tenemos un medio de unión entre la apófisis, ¿verdad?, y el cuerpo. Los medios de unión de huesos se llaman de pedículos. ¿Sí?
Y tenemos un elemento que une la apófisis trampoica con la fosa espinosa. Esto se llama de lámina, ¿sí? Porque es una laminita ósea que recorre y une. En el medio vamos a tener un orificio porque sí, recuérdense que la vértebra torácica protege, ¿qué cosa? Al sistema nervioso central. Específicamente, ¿a cuál parte? La médula ósea, es la que está haciendo producción la médula espinal. Y justamente todas las vértebras tienen un orificio para dejarle pasar a la médula espinal.